Habíamos dicho, hermanos, que podemos reconocer a otros como pastores, aunque el gobierno solo los pastores lo tienen en su iglesia local. Y tercero, que los pastores son últimamente responsables ante Cristo. No dije únicamente, sino últimamente, porque los pastores también somos responsables ante la iglesia, pero en última instancia es a Cristo quien les ha puesto. Cuarto, es que debemos entender, hermanos, que Jesucristo realmente gobierna sus iglesias locales por medio de los ancianos. Señor Jesucristo realmente gobierna sus iglesias locales por medio de los ancianos. En Apocalipsis 1:13 se nos ofrece un símbolo. Dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego, el versículo 16, Apocalipsis 1:16, completa esta visión. Dice que este Hijo de Hombre tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Y el versículo 20 nos trae el símbolo explicado. El misterio de las 7 estrellas, recuerde que el Hijo del Hombre tenía 7 estrellas en su mano, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí Juan, inspirado por el Señor, nos muestra a Cristo en una descripción de su majestad, poder y autoridad que ningún ser humano puede igualar. Y presenta un cuadro de la iglesia entera. Usted sabe que las 7 iglesias se ha interpretado que aunque eran iglesias locales específicas, reales, históricas, también como que son una representación de lo que es la iglesia universal. Sí, como 7 iglesias, el número 7, ¿verdad? Una representación de la iglesia universal, pero representada en sus iglesias locales, porque son 7. Entonces está el cuadro. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la visión, el Hijo del Hombre está parado en medio de las 7 iglesias, o los 7 candeleros. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor está ahí al tanto, ¿verdad? Le está gobernando, está reinando alrededor, y dice que tiene 7 estrellas en su mano. Y dice que son los 7 ángeles de las iglesias, y aquí los comentaristas, algunos piensan que está hablando de los pastores de cada una de las iglesias. Las iglesias son los candeleros porque son portadores de luz, como es una iglesia, y dice el autor Simon Kistemaker, sabemos que Jesús detenta las 7 estrellas en su mano derecha para enviarlos con autoridad y para protegerlos. La interpretación, dice este autor, de que los mensajeros a las congregaciones son sus pastores, tienen sentido si vemos a los pastores como enviados y comisionados por Cristo, como responsables por el desarrollo espiritual del pueblo de Dios. Así que recoja toda esta visión. ¿Qué nos dice esta visión de la iglesia? Que Jesucristo gobierna su iglesia. Pero, ¿cómo gobierna a cada iglesia? A través de los mensajeros que tiene en su mano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que mire que en este sentido, los pastores hacen parte de la manera como Dios gobierna a cada candelero. Y esto no viene, estas luces no salen de los candeleros, salen de la mano de Jesucristo, con la autoridad de rey que Él tiene. Por eso ese ambiente, que tenía ojos así, que una boca así, que una vestidura así. Así que los pastores vienen de Cristo con autoridad, enviados por Cristo mismo para ser los ángeles de cada uno de esos candeleros. Así que, hermanos,
el Señor, que es majestuoso, omnisciente, tiene dominio sobre las iglesias y sobre cada iglesia local específica, y Él tiene en su mano a los pastores, a quien guía, inclina y dirige para gobernar cada candelero. Yo no deseo sobredimensionar el papel de los pastores en las iglesias locales, pero note que según esta figura, los ancianos tienen una posición ministerial de directa relación con el Señor Jesús, quien gobierna la iglesia por su palabra y su espíritu. Yo no quiero aquí hacer parecer que el pastor es como el sacerdote romano, es como una especie de mediador. No, hasta allá no. Pero por otro lado, cuidado con despreciar esta figura, y es que los ministros tienen una relación singular con Jesucristo en relación con el gobierno en la iglesia, que no tiene otra persona sino alguien que es un ministro. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, la verdad, que el gobierno de Cristo no es virtual o representativo, tampoco lo es el de sus ministros. El Señor gobierna a su iglesia por su instrumentalidad. Y eso implica, hermanos, que los ancianos están involucrados en sus iglesias en asuntos reales de gobierno, instrucción, guía, juicio, disciplina y otras. Así que el papel de anciano no es un título honorífico, sino un oficio real de autoridad sobre la iglesia. Esto lo digo, hermanos, porque a veces la palabra pastor es como un reconocimiento honorífico. No, hermanos, no es solo honorífico. Cristo gobierna las iglesias a través de los pastores. Quinto y último, el gobierno instituido por Cristo para la iglesia local nos debe resguardar de menoscabar los dones dados a la iglesia. Esa es la quinta implicación, que el gobierno instituido por Cristo para la iglesia local, ya vimos, ¿verdad?, que es el que instituye, nos debe resguardar de menoscabar los dones dados a la iglesia. Estar bajo un pastorado bíblico es andar bajo la voluntad de Dios para con los creyentes. Así como nosotros sabemos, hermano, y creo que lo entendemos ahora un poco más, que ese cristianismo verdadero sin una iglesia local es sumamente irregular. ¿Sí? Ahora que antes nos decían, no, es que uno puede ser cristiano sin necesidad de ir a ninguna iglesia. Entonces ya sabemos que ese cristianismo sin iglesia no existe y no es ninguna clase de cristianismo. Cuando eso se hace por voluntad, ¿verdad? Asimismo, como reconocemos que no hay verdadero cristianismo sin iglesia, debemos comprender que no hay verdadera iglesia sin pastores. ¿Ya? Mire lo que estoy diciendo. No hay un cristianismo bíblico sin el contexto de una iglesia. Y no hay una iglesia bíblica sin pastores que la gobiernen. ¿Ya? Entonces voy a sumar todo eso. Es como una acumulación de presuposiciones. Como no hay cristianismo sin el contexto de una iglesia, y no hay una iglesia bíblica sin la participación de los ancianos o pastores, por vía de silogismo concluimos que no hay cristianos verdaderos sin supervisión pastoral. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta allí? De ahí la lógica. No hay un verdadero cristianismo sin el contexto de una iglesia local. Pero el contexto de una iglesia local incluye pastores que gobiernan esa iglesia. Entonces, básicamente, uno no puede desarrollar un cristianismo bíblico sin estar involucrado bajo un pastorado bíblico. Imagine usted el problema que se nos viene encima ahora. Y es que gente hoy realmente no tiene pastor.
La pregunta es, ¿qué cristianismo tiene? Considere que si Dios quisiera que nuestro propio entendimiento de la Biblia y nuestra oración fueran suficientes para andar en la voluntad de Dios, Él no hubiera dado dones a la iglesia. No tuviera en su mano derecha dones, gobernándolos para el bien de su pueblo. Andar bajo un pastorado bíblico no es llamarle pastor a un individuo. Eso se puede hacer y no significa nada. Andar bajo un pastorado bíblico significa ponerse bajo su enseñanza, ponerse bajo su guía bíblica, bajo su consejo bíblico, procurar sujetarse al gobierno de Cristo impartido por ellos. Eso es tener un pastor sobre uno. Así que debe haber una relación estrecha entre el pastor y la iglesia, tanto de parte del pastor hacia los creyentes, como de los creyentes buscando estar bajo el pastorado del anciano que tienen. Hebreos 3:17 no se busca demostrar la idea de creyentes bajo pastorado, la asume. Dice, obedeced a vuestros pastores. Dios ha dado a la iglesia pastores a las que un grupo de individuos puede llamar vuestros pastores. No dice sujétense a los pastores. Piensa en esa frase. Si le dijera sujétese a los pastores, sí, como que usted dice, bueno, o sea, todo aquel que es pastor, yo me le sujeto, pero ahí no dice eso. A vuestros. O sea que hay un grupo de creyentes que le puede llamar mi pastor a alguien, o mis pastores a alguien. Y hay un pueblo que se puede llamar, ustedes tienen sus pastores. ¿Sí lo nota ahí? A vuestros. Como diciendo que hay otros que no son vuestros, pero estos son vuestros. Y sujetados a los que son vuestros. Me pregunto si una persona no está bajo el pastorado de nadie, ¿cómo practica esto? Si solamente le llama pastor a alguien, pero no ejerce ninguna autoridad sobre él, no le enseña, no le instruye, no le aconseja, ¿por qué le llama pastor? No sea mentiroso. No sea mentiroso llamándole pastor a alguien que no lo pastorea, alguien que no le enseña, alguien que no le instruye, a que usted no puede llamar solamente mi pastor. ¿Por qué? Porque así se le presentó una vez. Hermanos, tienen que ser conscientes que hay gente a la que uno le puede decir mi pastor o mis pastores. Y al revés, el pastor tiene un grupo de personas a las que puede llamar vuestras almas. Y no dice, ustedes son encargados de las almas, porque uno diría, ay Señor, de las almas. No, ustedes darán cuenta por vuestras. O sea que así como la iglesia puede ver a un grupo de hombres diciéndoles, son mis pastores, los pastores podemos ver un grupo de gente y decir, estas son nuestras almas que Dios nos ha encomendado para enseñar, instruir, guiar, aconsejar. Hemos llegado así a esta conclusión y así es como Cristo gobierna su iglesia. Aprecie eso, por favor. Cristo es el gran obispo de las almas. Las iglesias bíblicas debemos avanzar en ese compromiso, hermanos, de realmente conformarnos bíblicamente. Ahora, déjenme hablar de algo, espero no demorarme más allá de las 7 u 8 de la noche, antes de que empiece el toque de queda, así que téngame paciencia. Y quiero dar un entendimiento de lo que es el oficio pastoral. Es decir, ¿por qué un pastor es pastor? ¿Qué se supone que hace un pastor? ¿No se ha preguntado? Buena pregunta. O sea, bueno, es pastor, ¿por qué le deberíamos llamar pastor? Y basado en qué le podemos decir, no, es que es pastor. O sea, no es pastor porque en la oficina dice oficina del pastor. No, eso no dice, ¿verdad? O porque en la página web dice pastor, ¿Qué hace que un pastor sea un pastor? ¿Cómo es su oficio? ¿Qué deberíamos esperar de él? Esa va a ser mi misión, pero hoy solo voy a enseñar lo siguiente. ¿Cómo las palabras usadas para referirnos a los pastores nos dicen algo de su oficio? Algo así como, entendiendo el oficio pastoral desde las palabras que se usan para designar al oficio pastoral.
¿Me hago entender? Es decir, cuando vamos a la Biblia, encontramos que hay formas específicas con las que se designa un pastor. Esas palabras con las que se designa un pastor nos dan entendimiento de qué es lo que hace un pastor. ¿Ya me hago entender? Pero eso será más entendido en la medida que vaya avanzando. Después vamos a ver más detenidamente sus oficios. Pero por ahora, mire cómo las palabras, sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu, las palabras que dio el Espíritu para referirse a los pastores, nos dan mucha luz para entender cuál es su oficio. Primero, ¿qué palabras se usan para designar al oficio pastoral? La primera, pastor. Vamos por la más fácil, ¿verdad? Tranquilos, pastor. ¿Quién va a pensar, hermanos? Es la que menos se usa en la Biblia. Es la que menos. La verdad, solo una vez en el Nuevo Testamento se le designa al pastor, pastor. Y esto se encuentra, hermanos, en Efesios 4:11. Yo sé que hay más textos. Esta misma palabra se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, cuando dice la Biblia, por ejemplo, que había pastores en el campo, cuando aparecieron los ángeles y anunciaron, y que entonces el buen pastor aquí, que el pastor asalariado. Esa misma palabra que se usa para el individuo encargado de cuidar y alimentar las ovejas, es la misma palabra que en Efesios 4:11 se usa para el pastor en la iglesia. Es la palabra poimen. Ahora, antes de decir eso, es la misma palabra que en Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 2:25 se le adjudica a Jesucristo. Es la misma palabra que en Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 2:25 se le adjudica al Señor Jesucristo. Escuche. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran poimen de las ovejas. Él es nuestro pastor. Y en Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al poimen, al pastor y obispo de vuestras almas. Esa misma palabra, hermanos, qué interesante. Jesucristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor. Ahora, esa palabra poimen se traduce como pastor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la palabra pastor. La palabra en el caso de los oficiales es una metáfora. Cuando usted me llama pastor, está usando una metáfora. ¿Por qué? Porque literalmente pastor, ¿qué es? Pues aquel que lidia con ovejas, ¿verdad? Ahora, metafóricamente, usted me está llamando pastor porque usted metafóricamente se llama una oveja. ¿Sí? Entonces, usted como metafóricamente es una oveja, yo soy el pastor. Y así nos llamamos, ¿verdad? Claro, yo no le digo oveja a usted, que usted me llame pastor. Sí, porque yo le voy a decir, hola oveja. Si usted me llama pastor, yo le digo oveja. Pero está bien. No nos vamos a enredar con palabras. Ahora, ¿por qué pastor? Básicamente, ¿cuál es la función de un pastor? Básico, resúmalo. Cuida y alimenta a las ovejas. Sí, exacto. Ahí está. Eso que usted ve, el Espíritu Santo usó de eso para enseñar qué hace un pastor. Alimenta, cuida, guía. Pero, hermanos, ¿cómo? No de nuestra alacena personal, no les abro mi alacena y los alimento de ahí, sino que los guiamos, los alimentamos, los pastoreamos a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el instrumento por el cual nuestro gran pastor nos pastorea y somos los administradores de ese mismo recurso. Entonces, hermanos, algo fuerte. Buscar otros problemas hoy, tranquilo. El pastor que no me enseñe la palabra no es ninguna clase de pastor. ¿Ya? No le llame pastor a un coach. ¿Ya? No le llame pastor a un motivador. No le llame pastor
a un psicólogo. Hay gente que se para en el púlpito a dar consejos psicológicos, a hacer su motivador personal. Eso no es ser un pastor. Pastor que me guía, me cuida, me alimenta con la palabra de Dios. Segunda palabra que usa la Escritura, obispo. Lo que pasa con esta palabra es que no fue traducida. Así que en un sentido sí, pero es una palabra técnica, obispo, pero se la voy a traducir. Supervisor. Si tradujéramos obispo, sería supervisor. Ahora, hermanos, les recuerdo que en 1 de Pedro 2:25 le llama a Jesucristo pastor y obispo de nuestras almas. Él es nuestro pastor y nuestro supervisor. Ahora, la palabra griega usada es episcopo. Episcopo. Esa es la palabra obispo, es una palabra técnica. Ahora, es una palabra compuesta de dos. Epi, en griego epi, significa arriba o sobre algo arriba. Y scopeo significa mirar o vigilar. De hecho, hay una palabra en español con scopeo, ¿verdad? Telescopeo, telescopio, microscopeo, microscopio. ¿De qué es escopeo? De mirar, de observar. Ahora, epi, arriba, scopeo, mirar. Mirar o vigilar sobre alguien. Super, vigilar, supervisar. Vigilar desde arriba. O vigilar. Entonces, por eso se llama supervisor. ¿Sí de dónde vienen estas palabras? Super, arriba. Visor, que mira, vigila. Por eso es supervisor. Episcopos. Es la palabra usada en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí no llaman a los pastores, sino a sus supervisores y diáconos. Es una palabra obvia para los pastores. Sobreveedores o vigilantes. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pareciera que nos iba a decir por todo el rebaño que Dios ha puesto como pastores, pero dijo, y por todo el rebaño que Dios ha puesto como supervisores, como sobreveedores, como vigilantes, para apacentar. Y aquí la palabra pastorear. Mire, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para pastorear la iglesia del Señor. El apóstol exhorta a los ancianos a estar pendientes de la vida del rebaño. ¿Y cómo? Supervisándolos, vigilándolos. 1 Timoteo 3:1-2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ahí está la palabra. Es decir, si alguno quiere ser supervisor del pueblo de Dios, buena obra desea. Pero es necesario que el supervisor, que el vigilante, que el sobreveedor sea así y así y así. El que anhela pastorado no está anhelando enseñar solamente. Anhelar obispado es anhelar supervisar, vigilar, sobreveer al pueblo de Dios. ¿Cómo nos cambia la perspectiva, no? Dice, ay, pero yo quiero enseñar. Está bien, muy bien. Pero ser obispo es más que enseñar. Porque usted debe, mire, supervisar, vigilar. Es como que yo le veo detrás del hombro a usted a ver qué está escribiendo. ¿Verdad? Es como cuando el supervisor se arrima a uno, ¿verdad? Los que trabajamos en cosas manuales a veces, viene el supervisor y se queda mirando. Pero bueno, ahí está mirando a ver si lo que yo estoy haciendo está bien. Y si está mal, ¿qué hará un supervisor? Y es el que está, ¿quién está en la puerta de entrada? ¿Verdad?
Ahí está. Uno dice que no esté el supervisor, que no esté el supervisor. Ahí está parado en la puerta. ¿Qué hace el supervisor ahí? Su trabajo. Para eso le paga. Para eso es. Para mirar, para vigilar. Esa es su labor. El que anhela obispado. Así que una cosa es querer enseñar. Eso está incluido. Pero no es todo. El que anhela supervisar al pueblo de Dios. Vigilar, cuidar. Es otra dimensión. Tito 1:7, pero es necesario que el obispo sea así y asá. Se espera que los hombres sean de tal calidad, porque ¿a qué se van a dedicar, hermanos? A ser supervisores. Pero mire, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí, aunque no sea otro nombre, nos define un poco más qué es eso de supervisar. En otro sentido, supervisar es administrar los intereses de Dios para la congregación. Entonces, yo voy a supervisar que en la iglesia los intereses de Dios se respeten. Eso es lo que voy a supervisar. Que los intereses de mi Señor se observen, se cumplan. Es como si Él le hubiera dicho, mire, estos son mis intereses. Y lo pongo a usted para que los haga valer. Sí, como cuando nos contratan de supervisor, ¿verdad? Algunos de ustedes han sido supervisores. ¿Qué pasa? El jefe le dice, mire, aquí nos encargamos de hacer cuadritos de chocolate, ¿listo? Su función es observar que aquí se hagan los cuadritos de chocolate. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Supervisar que eso se haga y punto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a administrar esos intereses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La materia prima para que haya la medida de los cuadritos. Todo. Yo estoy administrando, supervisando los intereses de otro. Cuando Cristo llama a un hombre, le dice, estos son mis intereses para ellos. Usted está puesto allí para supervisar que mis intereses se cumplan en ellos. Para eso reconocemos un pastor. Los pastores vigilan, supervisan, tienen la tarea de estar al tanto. Hermanos, los supervisores tenemos a cargo la tarea de inspeccionar y revisar. Incluido en este oficio, administrar. No hablamos de asuntos logísticos, no se nos pide que las sillas estén bien, que el ventilador funcione, que no está haciendo para los dos lados que hoy quisiéramos que esté. No, no es eso. Algunas cosas están incluidas ahí, pero ¿qué estamos llamados a supervisar? Que los hermanos representen los intereses de Dios. Los intereses de Dios. La iglesia debe considerar que un pastor verdadero va a supervisar su vida. Qué cosa, ¿no? Eso es de repente lo que no queremos. Bueno, yo hablo en general, no es que usted lo quiera. Usted me ha demostrado que la mayoría de hermanos lo desea. Pero, hermanos, un pastor verdadero, si es pastor, va a supervisar su vida. Eso significa que él va a hacerle preguntas, va a averiguar cosas, va a inspeccionar, va a revisar. Esa es su función. Para eso el Señor lo puso. Va a tener que disponer de asuntos, de recursos, de políticas para llevar a cabo los intereses divinos en las vidas de la iglesia. Esto va mucho más allá que ser un maestro, aunque enseñar es su herramienta. ¿Ya? Es su herramienta. Mire, hermanos, gente desea hoy en las iglesias buena predicación, pero no supervisión. Quieren un maestro, pero no un obispo. Hay muchos pastores, hoy muchos pastores quieren la parte intelectual de su ministerio, pero no el trabajo arduo y penoso de observar, revisar y administrar para que se representen los intereses divinos. ¿Ahora entienden lo que le digo, hermano? Yo hago preguntas. Hermano, ¿cómo está? Yo le estoy ofreciendo mi supervisión. ¿Usted se esconde? Hermano, ¿pero por qué no vino? Sí, pastor, es que no vine. Sí, hermano, estoy preguntando por qué. Sí, es que no vine. Usted quiere un predicador, no un obispo. Usted quiere algo que Cristo dio a la iglesia, usted lo está rechazando.
Si hago preguntas, yo no las hago gratis. Es mi trabajo, es mi llamado. Si usted está bajo mi pastorado, la responde. Por eso digo, ¿va a faltar? Dígame. Yo debo saber usted por qué falta, hermano. Usted no llega a su casa, es otra cosa. Esto es otro nivel. ¿Ya? Usted tiene que... Si un supervisor quiere supervisar y usted no se deja, si Dios puso a un hombre para supervisar y usted resiste esta cosa, ¿verdad? Usted está revelando al diseño de Cristo. Téngalo pendiente, hermano, porque aquí estamos enseñando esto para reconocer obispo u otros obispos. Y si usted no puede ver en esos hermanos gente confiable a la que usted le pueda responder preguntas, las que él le haga, para adelantar los intereses del reino de Dios en su vida, piénselo bien, porque aquí no vamos a reconocer a alguien que le digamos pastor y que no lo tratemos como tal. ¿Ya? O sea, sí, queremos que este hermano sea nuestro próximo pastor, pero le vamos a coger del hombro y vamos, ¡ay! Vamos, amiguito. No. Eso tendrá que ganarse su respeto, ¿verdad? Para que cuando le pregunte, hermano, cuénteme una cosa, tal y tal cosa, nosotros podamos decirle, sí, mire, lo que pasa es esto, esto y lo otro. ¿Me hago entender? ¿Hasta dónde va? Piénselo muy bien. Piénselo muy bien. 3. Anciano. Anciano. La palabra anciano en el griego es la palabra presbítero. Presbítero. Ya estudiamos los ancianos en el Antiguo Testamento, ¿recuerda? Ese sermón que vi rápidamente, con muchos textos bíblicos. Bueno, esa figura se usa en el Nuevo. Literalmente, presbítero es una persona entrada en años, literalmente. ¿Y por qué se asemeja a un anciano de edad al liderazgo? ¿Por qué? Bueno, exactamente porque se supone que en la vida común el anciano ha acumulado conocimiento, experiencia, que puede guiar a gente más joven que él. Ahora, eso tomado de la vida común, se traspasa a la vida de iglesia, no para decirnos que los pastores todos deben ser ya entrados en años y en canas. Yo digo que debería ser lo ideal en muchas cosas. Pero ¿qué nos dice? Que espiritualmente debe ser una persona madura, que va adelante de los otros en madurez espiritual, capaz de haber acumulado tanta experiencia y vivencia en Jesucristo, que pueda guiar a los demás hermanos. Imagínense que yo hasta ahora estoy viviendo mis primeras pruebas como cristiano, y ahora soy anciano de ustedes. Usted va a vivir lo mismo que yo. Y si usted me dice, estoy viviendo esto, digo, ay hermano, yo también, ¿y usted cómo ha hecho? ¿Verdad? Usted diría, no, pues, ¿qué se supone que es un anciano? Una persona que por su madurez cristiana ya puede guiar y orientar a otros en la vida de la fe. Ahora, hermanos, por eso dice la Biblia, no un neófito, porque es exactamente lo opuesto a ser anciano. Si es neófito en la fe, es que no es un anciano espiritualmente. Hermanos, los pastores, sin ser perfectos, sí debemos tener una medida por delante de los hermanos, porque entonces los vamos a guiar a dónde. Si yo estoy caminando con el rebaño, ¿cómo les digo por dónde ir? Pero si voy adelante, yo puedo decirles, hermanos, vea, es por acá, es por acá. ¿Por qué? Porque yo ya he ido. Es por acá, hermanos, es por acá. Por eso, hermanos, a los ancianos hay que medirlos por su madurez. Madurez. No necesariamente que peinen canas, porque usted puede encontrar un viejo de canas necio, ¿verdad? Pero hermanos, no está en sus rudimentos cristianos
ha pasado probando y comprobando los principios bíblicos, ha tenido batallas de fe, ha peregrinado y puede guiar a los hermanos. Hechos 11, 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. De este texto concluyo varias cosas. Es un claro ejemplo de qué hacen los ancianos en una iglesia. Los creyentes en Jerusalén, en Judea, estaban padeciendo. Había iglesias que estaban allí. Las iglesias por fuera se organizaron en compañerismo para enviar un donativo de dinero a los hermanos de Judea. Esta ofrenda la recogió Pablo y Bernabé. Y al llegar Pablo y Bernabé a Judea, ¿qué hicieron? Buscaron a los ancianos de la iglesia y les dieron el donativo para que ellos lo distribuyeran. ¿Qué hace un anciano en una congregación? Qué interesante, porque aquí los apóstoles, Pablo y Bernabé, mire, estaban categoría, ¿verdad? Ellos no llegaron a la iglesia de Judea y dijeron, reúneme ahí la gente y yo les voy a dar conforme, ¿no? Siendo apóstoles, respetaron la autoridad de los ancianos de la iglesia y el juicio que ellos tenían. Mire, hermano, esto lo hemos recolectado. Aquí está en sus manos, ancianos, ustedes administran. ¿Qué aprenden los ancianos? Que los ancianos administramos todo en la iglesia. Todo en la iglesia. Si es un anciano, ¿qué se supone? Que no va a coger esa ofrenda y se la va a gastar en cositas, ¿verdad? A mecateársela en cositas, dicen por ahí. No. ¿Eso quién lo haría? Un niño. Si usted va donde un niño y le dice, tome esto, pues él dice, todo esto, ¿ya? Hermanos, hay hombres inescrupulosos que administran para ellos. Claro, no son así niños, entonces no se compran chocolatina, pero se compran fincas y carros y cosas así, ¿me hago entender? Con las ofrendas que pidieron para ayudar al pueblo de Dios. Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, 1 y 2, los ancianos hacen parte de los que discuten los asuntos de una iglesia. Ya que se presentó un problema, los ancianos se reunieron con los apóstoles a discutir las cosas. ¿Por qué llamaron a los ancianos? Bueno, son gente de madurez, de experiencia, pues esas voces necesitamos escucharlas. En su despedida de Pablo a las iglesias de Mileto, en Hechos 20, 17, dice que él hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En Hechos 21, 18, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto es muy importante, este texto de Hechos 21, 18. Te recuerdo que Pablo dijo, tengo que ir a Jerusalén. En Jerusalén, en ese momento, es donde él resulta apresado, donde apela a César, donde va y nunca vuelve a ser libre. Es en esa visita a Jerusalén. Pablo llegó a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que estaban reunidos los ancianos y el propio apóstol le da un reporte a esos ancianos de su ministerio. Cuando usted debe decir, no, un momento, debe ser al revés. Los ancianos debieron dar un reporte a Pablo. Fue al revés. Pablo les da un reporte de su ministerio. Ni siquiera un apóstol fue por encima de los ancianos de la iglesia. ¿Y sabe qué? Los ancianos le dijeron, Pablo, es que hemos escuchado cosas de usted. Nosotros sabemos que no es verdad, pero le aconsejamos que haga esto, esto y lo otro. Y por obedecer a los ancianos fue preso en el templo. Pablo se sometió a los ancianos de Jerusalén. El apóstol honró la organización de las iglesias locales. Tenemos la exhortación de 1 Timoteo 5, 17 y 19. 1 Timoteo 5, 17 y 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, donde aprendemos que los ancianos
gobiernan, predican, enseñan, y que la iglesia debe ser cuidadosa a la hora de escuchar reportes contra un pastor o contra un anciano. Por eso mismo. O sea, si usted le dijeran, esta persona que hasta ahora está llegando a la iglesia ha hecho tal cosa, pues uno dice, está llegando, pero contra un anciano no, que supone una investidura y que por algo fue reconocido, ¿me hago entender? Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. En caso de extrema necesidad de los ancianos vamos y consolamos al enfermo que no puede levantarse, según el texto. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Y en primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, etcétera, etcétera. Los ancianos son gente de la iglesia y no fuera de ella. 4, guías. Usted dirá, uy, ese sí no me la he leído en la Biblia. Que se le llame a un pastor, guía. Yo le voy a decir dónde está esa palabra. Hebreos 13:7, 17 y 24. Hebreos 13:7, 17 y 24. Mire cómo se tradujo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. 24. Saludad a todos vuestros pastores. ¿Cómo se llamaba la palabra original para pastor? ¿Así, pastor de ovejas? La palabra original en griego, la primera que vimos, poimen. Usted dice, bueno, y aquí dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Cuál es la palabra aquí? No es poimen, es la palabra egeomai. Egeomai. Usted dirá, bueno, y si es otra palabra, ¿por qué se tradujo como pastor? Es una buena pregunta para el señor Reina y el señor Valera. No sé. Pero literalmente, egeomai tiene muchos significados, como guía, líder, jefe, prominente, principal, gobernador. Y de todas esas formas se traduce en el Nuevo Testamento. Jefe, principal, gobernador, líder. Es, por ejemplo, la palabra usada en Mateo 2:6. De ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Guiador. Es la palabra de Jehová. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como egeomai, superiores. Aquí se tradujo como superior. Es difícil traducir la palabra, ¿no? Reina y Valera dijeron, coloquemos pastores. Pero si hubieran colocado principales, superiores, jefes, líderes, está en el rango de lo que se puede hacer. ¿Quién es un pastor en la iglesia? Al menos por esta palabra, una persona que es eminente, líder, jefe, principal, gobernador. Aunque por un lado los pastores somos parte de la congregación, por otro lado, esta palabra dice que ellos son guías, ¿verdad? Líderes y prominentes en la congregación. 5, maestros. Maestros. Hermanos, esto que les voy a decir es técnico, es un dato técnico. Y es que muchos comentaristas sugieren que Efesios 4:11, al final, no nos quiere hablar de dos oficios. Mire, verá, dice, Él constituyó a unos, mire cómo está escrito, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores, a otros maestros. Y entonces muchos comentaristas dicen, ¿y por qué no siguió con él? A otros, a otros, a otros. Y cuando llegó a pastores, no dijo a otros pastores y a otros maestros, y dijo a otros pastores y maestros. Muchos comentaristas piensan que la mejor manera de traducir este texto hubiera sido y a otros pastores que son maestros. Pastores, maestros, o pastores que son maestros.
Muchos piensan que esa es la mejor manera de entenderlo, para no hacer parecer que como que son dos oficios. Una cosa es un pastor y otra cosa es un maestro, sino pastores, es decir, maestros. Yo no quiero ser dogmático en esto, pero tengo al menos 3 textos que me dan a entender que así se debería entender el texto. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, Niger, Lucio, y ahí fue donde el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Yo me pregunto, ¿por qué en una iglesia había profetas y maestros y no había pastores? A menos de que los maestros fueran los pastores. Entonces ahí tengo 2-1, ¿verdad? Tengo Efesios a mi favor y tengo Hechos 13:1 a mi favor. Pero tengo primero los Corintios 12:28. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. En Efesios nos dice apóstoles, profetas, pastores, pero aquí nos dice maestros. ¿Y por qué omitió la palabra pastores? ¿O será otra manera de designar a los pastores? Maestros. Y en 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, apto para enseñar. Así que creo que buenas herramientas para decir que otra designación de un pastor puede llegar a ser maestro. ¿Y dónde está el énfasis? Pues que enseña la palabra de Dios. Quiere decir que los pastores son instructores, son sus instructores oficiales, y por favor entiéndame esto, que esto es muy importante hoy. Son no solamente los instructores de la congregación, sino sus instructores oficiales. Son sus maestros ordinarios, habituales, quienes enseñan a la iglesia todo el consejo de Dios. Por eso insistimos, instruimos y advertimos de la presencia de enseñar habitual, sistemática y a la iglesia de parte de hermanos que no han sido delegados para ello. ¿Quién debe enseñar de forma ordinaria, habitual a la iglesia? Los pastores. Cuidado con aquel que enseña habitualmente, sistemáticamente a la iglesia, que no haya sido delegado por Dios a través de una iglesia para ello. Una cosa es el ministerio unos a otros, pero otra cosa es la labor didáctica de la iglesia, lo que llamamos el magisterio de la iglesia, la cual está a cargo de los pastores y de los delegados por ellos, y no de quienes no han sido delegados para este oficio, como la enseñanza regular, ordinaria y habitual de mujeres. Ni bajo ministerios universales, como que hoy encontramos una serie de apologistas enseñando regularmente a la iglesia de Cristo. No son de ninguna iglesia, nadie los encomendó, nadie los llamó. Cristianos hoy que, sin haber sido reconocidos y enviados en misiones particulares por la iglesia, llevan a cabo ministerios de enseñanza regular por doquier. Eso no es bíblico. Los únicos autorizados son los pastores y los delegados por ellos a través de una iglesia local. ¿Usted se ha preguntado? Bueno, no vamos a decir nombres, pero hay gente que se hizo famosa, no es famosa, recorriendo todas las ciudades del mundo y predicando, y uno se pregunta, ¿de qué iglesia son? Si tienen gira 5 veces o 6 veces al mes, ¿de qué iglesia son? ¿Quiénes son sus pastores? No tienen, pero asumen que pueden enseñar a la iglesia de forma regular y sistemática. Eso se hace por internet así, vea, a montón. ¿Quién los llamó? ¿Quién los delegó? ¿Bajo qué iglesia están? Por eso, hermanos, es interesante esto. Y sexto, los que presiden. ¿Sabe cómo se le llaman a los que presiden? Presidentes. Usted dirá, bueno, ¿y dónde está esa palabra?
yo no creo que sea una designación, pero al menos nos sirve, porque en 1 Tesalonicenses 5:12 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra usada aquí es proistemi, que significa estar delante, gobernar, regir o presidir. El texto dice que reconozcamos literalmente a quienes trabajan hasta el cansancio entre ustedes. Esa palabra trabajar es trabajar hasta el cansancio entre ustedes. Y que los dirigen en el Señor y los reprenden o los amonestan. No dice, uy, ¿cómo es que tengo que guardarle aprecio al que me amonesta? Porque generalmente cuando amonesto me gano la enemistad de un hermano al menos por 3 meses. Hermano tal cosa, hermano me va a evitar por 3 meses. Eso es, hermano, aquí dice, reconózcalo y téngalo en alta estima. Y amor por causa de su obra. Usted puede tener muchos amigos, pero pocos que lo amonesten en el Señor. Téngalos en alta estima porque es un trabajo arduo para ellos. Ellos no sudan aquí en la frente, aunque a veces también, sino aquí, hermanos. Queda exhausto uno pensando, ¿y cómo le digo a este hermano? Para que entienda el principio. ¿Quién tiene la obra del liderazgo, de trabajar arduamente, de presidir y amonestar? Aquí dice, o más bien se implica, que ese trabajo es de los pastores. Nadie más en la iglesia hace eso. Y dice que los tengan en mucha estima. Y la palabra estima, en mucha estima, es la palabra egeomai. Ya lo habíamos visto cuando dijimos superior. Que los tengan como superiores, como jefes, como principales. ¿Qué le dicen todas esas palabras de lo que es un pastor? Un pocotón de cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? Las vamos a ver. Pero al menos por los nombres, usted dice, no cualquiera aspira allí. Sí, los jóvenes pueden decir, uy, yo quiero el ministerio, porque ellos están predicando. Pero si entendieran cuál es la función de un pastor, dirían, no, pero esto ya es de otro nivel, ¿sí? La parte quizás a veces más fácil y emocionante del pastorado es predicar. La otra parte, la de conducir, dirigir, pastorear, exhortar, supervisar, administrar al pueblo de Dios, es el pastorado. Ahora, hermano, déjeme terminar con 3 textos que me parecen muy interesantes y espero no se me pierda aquí. Vamos a usar puras palabras originales. Así que tenga paciencia. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque hoy día en muchas iglesias se entiende lo siguiente, que hay un oficio llamado anciano, hay otro oficio llamado pastor, hay otro oficio llamado presbítero, hay otro oficio llamado obispo, y nosotros, hermano, nuestra interpretación bíblica es que esas palabras son sinónimas y hacen referencia a uno y al mismo oficio. Hermanos, tenemos iglesias donde nuestros hermanos presbiterianos creen que hay pastor, hay anciano docente y anciano gobernante. O sea, 3 oficios. Pero dicen, no es uno, sino conocemos otras iglesias, por supuesto, que dicen, en la iglesia haber muchos ancianos, pero entre ellos solo un pastor, haciendo diferencia entre anciano y pastor. Y hay un desorden afuera donde una cosa es presbítero, otra cosa es anciano, otra cosa es pastor, otra, ya un desorden. ¿Qué entendemos, hermanos? Hermanos, que esto no se resuelve porque hizo la reforma, porque en la reforma a veces se hacía una diferencia entre una cosa y otra, sino ¿qué dice la Escritura? 3 textos, espero no se pierda. Primera de Pedro 5, 1 y 2.
Si es de los que raya la Biblia, hágalo, porque esto es interesante. Ruego pues a los presbíteros que están entre vosotros, yo presbítero también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, poimen en la iglesia. Esa me la acabo de inventar, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la palabra? De poimen. Poimen en la iglesia, es decir, pastoreen o apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, episcopando sobre ella. Esa palabra me la inventé, ¿no? No diga episcopando, eso que será la palabra episcopos. Episcopando sobre ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué ve usted en ese pasaje? En ese solo pasaje. Que el anciano es el que pastorea y es el mismo que supervisa. ¿Quién cuida o supervisa la iglesia? El pastor. ¿Y qué hace un pastor? Pastorea, supervisa y también se le llama anciano. Así que los ancianos pastorean y supervisan. No tenemos tres oficios. No dice a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores, sino a los ancianos, y usa todas las palabras que hoy vimos. Otro caso es Hechos 20, 17 y 28. Hechos 20, 17 y 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos. Eso es Hechos 20, 17. Ahora 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como episcopos, como obispos, como supervisores. ¿Quiénes supervisan la iglesia? Los ancianos, los obispos, lo mismo. ¿Y qué han de hacer ellos? Dice, apacienten la iglesia del Señor. Y la palabra apacienten es la palabra poiman, de poiman, de pastorear. Y Tito 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses presbíteros en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el episcopo, bueno, ¿no estamos hablando de los ancianos? Sí, es lo mismo, que los episcopos sean irreprensibles como administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos, hermanos, que entre ellos no, es decir, el mismo nombre para uno es igualmente aplicable a los demás. ¿A qué se encarga un anciano? De sobrever, de pastorear. ¿A qué se encarga un pastor? De supervisar y administrar. ¿De qué se encarga? ¿Me hago entender? Un supervisor de pastorear, de cuidar. Es lo mismo, hermanos. El que es pastor es maestro, es supervisor. El que es anciano es supervisor, es pastor. No hay oficios especiales. No se nos dice cómo elegir un anciano y luego un presbítero y luego un supervisor. Es lo mismo, hermanos, solo tenemos dos oficios, ancianos y diáconos, y Dios nos da lo siguiente. Bien, termino con esto, mis preguntas penetrantes. Yo dije que iba hasta las 7 más o menos. Bueno, muy bien. ¿Ha considerado usted al menos en esta introducción lo que es un anciano o pastor? Estamos orando para el reconocimiento de ellos si Dios quiere. Usted debe considerar si de los hermanos que tiene en mente, usted se subordinaría con honor y respeto, como de parte de Dios a ellos, como pastores para alimentarle, como obispos para vigilarle, supervisarle, inspeccionarle, revisarle, de hacer las preguntas necesarias,
Si usted en verdad ora de todo corazón para que Dios nos conceda individuos que tengan el trabajo de observarlo, de administrar lo que represente los intereses divinos en su alma. Si usted está dispuesto a honrar el orden de la iglesia local al sujetarse voluntariamente a ellos, permitir cristianamente que le prediquen, le gobiernen, le guíen, le aconsejen, y a los cuales usted considere superiores, prominentes, principales y gobernantes. ¿Es eso por lo que está orando? Está orando y comparando con su Biblia a quién va a reconocer y a quién le va a dar su oído para instruirle, a quién le va a dar usted la confianza de ser su maestro regular, ordinario, quien le enseñará todo el consejo de Dios, presidiendo y rigiendo a la iglesia, o solo quiere un predicador, o quiere solo un consejero que le ayude a apagar los incendios en su vida matrimonial, económica y de sus tristezas ocasionales, o que lo lidie a usted con los miles de asuntos temporales. Yo espero que esa no sea su expectativa. Ay, es que necesito un amigo. Alguien me dijo una vez así. Pero, pastor, yo no quiero verlo a usted como pastor. Yo quiero que usted sea mi amigo. No mi amigo. Yo, en cambio, no quiero ser su amigo. Yo quiero ser su pastor. Los pastores no somos los consejeros matrimoniales, ¿lo sabía? Ay, pastor, es que ¿me hago entender? No que no nos involucremos en eso. Lo que estoy diciendo es que ¿para qué la gente busca pastores? No, que es que están lidiando con este problema, que es que están lidiando con esta deficiencia, que es que están lidiando con eso, que me volví a entristecer, pastor, que me volví... ¿Usted quiere eso? ¿O quiere alguien llamado por Dios que le enseñe el Evangelio, todo el consejo de Dios, a renunciar a los valores del mundo, a las filosofías del mundo, a las filosofías de la carne, a cuidarse del diablo, a perseverar como un cristiano? ¿O quiere un consejero matrimonial o un amiguito suyo? No. ¿Qué? ¿Por qué está orando usted? Es que quiero alguien que me visite. Hermano, si quiere alguien que lo visite aquí, podemos colocar a cualquier hermano que le haga compañía una tarde. Pero quien lo mire a usted y le diga, eso no es un aparejo para el cielo, hermano. Esa no es la vida que agrada a Dios. Eso no es ser santo. Para eso estamos orando, hermano. Espero que usted y yo oremos por lo mismo. Hermano, ¿quién va a orar por mí para mostrarme los intereses de Dios que yo desconozco? Yo conozco qué me hace falta, yo conozco mi alacena, yo conozco mi trabajo, pero ¿quién me va a abrir la Biblia y decirle, hermano, esto lo desconoces, esta es la vida que agrada a Dios, esta es la vida de fe, esto es lo que dice el apóstol, que deberíamos estar orando por esto, hermano? Usted diga, pastor, eso no lo conocía. Para eso están los pastores, para hacernos llevar a considerar la vida del Espíritu, para hacernos entender más el Evangelio, para que me conduzcan a Cristo, a la vida eterna, y no para que me ayude a lidiar con los asuntos temporales. Para eso no están puestos, hermanos. ¿Desea un anciano para recibir la guía divina, para ser santo, puro, amante de Dios, del reino de Dios? ¿O quiere un amigo para sentirse bien caminando al cielo? ¿Ya vio que es un pastor? Ahora ore por eso. Ore por eso. Y ore para que el Señor, al anciano que hoy tiene, le ayude a seguir haciendo eso. Se lo digo con aprecio, hermano, la verdad, pero a veces alguien me dice, pastor, ¿usted qué piensa que yo debería, no sé, invertir en huevos o en papas? Hermano, no tengo la menor idea. Yo le aconsejo que vaya alguien que vende huevos y le pregunte cómo está el negocio. Vaya alguien que vende papas y le pregunte cómo está el negocio. Pero hermano,
Yo no tengo especialidad en eso. Dios no me llamó, no me capacitó mentalmente para juzgar entre huevos y papas. Pero déjeme guiarle. Si es que hay una tentación en eso, si es que hay algún asunto que le quite capacidad para el reino de Dios, y para eso use a los pastores. ¿Me hago entender? Pastores, que estoy triste, es que vi una película y me hizo recordar no sé qué cosas y estoy... Digo, está bien, hermano, gracias por eso. Pero hermano, seguramente si ve otra película que lo haga reír, se le olvida, ¿verdad? Una película lo entristeció, una película lo hace alegre. Hermano, estamos para lidiar con la incredulidad, con la falta de ánimo espiritual, con la perseverancia. ¿No entiende un principio bíblico? Para eso nos dedicamos. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Le falta capacidad para entender lo que la Biblia dice al respecto? Para eso somos. ¿Están dando mal? Ahí nos tiene, hermano. Ahí nos tiene. Los pastores somos pacientes, pero vemos. Por eso les digo, hermanos, que a veces no hablamos, pero observamos, porque hace parte de nuestra labor. Por una vez que el Nuevo Testamento nos llamó pastor, la mayor veces nos llama ancianos y supervisores, porque estamos puestos para supervisar y guiar al pueblo de Dios en el camino de Dios. No que no lo pueda escuchar, hermano, cuéntenme sus penas. Está bien, si eso ayuda, pero hermanos, mire lo que es un pastor y para qué Dios los puso. Y oremos a favor, hermanos, porque eso es lo que queremos reconocer en nuestra iglesia. Si Dios quiere, si Dios nos ha dado eso, para el bien de la iglesia, hermanos. Oremos.